Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lento para la ira y Hermanos, rico en amor. somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura de la profecía de Joel. Ahora dice el Señor: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará atrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial, entre el vestíbulo y el altar. Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella, porque se ha de decidir entre los pueblos. ¿Dónde está su Dios? El Señor se llenó de celo por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado.
Ten Ten piedad, piedad, Señor, Señor, porque porque hemos pecado. Pecado. porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, Señor, hemos Porque pecado. porque hemos hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conocía el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque él nos dice en la Eucaristía: en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero vamos, sí. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su injusticia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retira tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Juan. En la reflexión, Cuaresma de penitencia. ¿Cuál es el gesto de imposición de ceniza? Comenzamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo que nos llevará a lo largo de 40 días hasta la celebración central del año litúrgico, la celebración del misterio pascual de Cristo. El signo de la ceniza nos recuerda la penitencia, pues la Cuaresma es un tiempo penitencial, un tiempo de renovación interior. Hoy, al inicio de este camino, la liturgia de la palabra es una proclamación de ayuno y una invitación a la penitencia. En el comienzo de este tiempo de conversión y de vuelta hacia el Señor. Y nos muestra cuáles han de ser nuestras actitudes al andar en este camino. Por ejemplo, en la lectura del profeta Joel, nos hace una invitación privante a la conversión y volvernos de nuestro Señor. Esta conversión a la que nos llama el profeta ha de ser de corazón. El Señor quiere que cambiemos nuestros corazones, de todo nuestro ser. Por eso, ya no sirve de nada los gestos externos como el rasgueo de las vestiduras. En cambio, Dios desea que rasguemos nuestro corazón, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos atrás todo aquello que no nos agrada, que no agrada a Dios, y que volvamos a Él de nuevo con un corazón contrito y humillado. El profeta también nos indica cuál es el fundamento de esta llamada a la conversión. Pues porque el Señor es un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en el amor, que se arrepiente del castigo. La Cuaresma, por lo tanto, es un tiempo de cambiar el corazón, no solo con las prácticas externas, sino con una auténtica conversión. Bueno, en este día el Señor nos invita a que nosotros cambiemos desde el fondo de nuestro corazón. Igual nos invita a que estemos más con Él en el día a día, ya sea con una pequeña oración o con un rosario. En la segunda carta, en nombre de Cristo os pedéis que reconciliéis con Dios. También San Pablo, en la segunda lectura, nos invita a la conversión. Por eso esta llamada de San Pablo es más subjetiva, más cariñosa. Pablo se presenta como enviado de Cristo, de modo que sus palabras son como una exhortación del mismo Dios. Por eso se atreve a hablar en nombre del mismo Cristo, cuando exhorta a sus lectores
a que se reconcilien con Dios. No podemos estar enemistados con Dios, pues Él mismo nos ofrece la reconciliación a través de Cristo. Invita a San Pablo a no echar en saco roto esta desgracia abundante que Dios nos da. La cuaresma que hoy iniciamos en el tiempo favorable, no debemos dejar perder la oportunidad que Dios nos ofrece en este tiempo precioso de conversión. Dios desea derramar sobre todos nosotros su gracia, pero para ello hemos de estar atentos y vivos y vivir esta cuaresma con un tiempo único, una oportunidad preciosa para volver de nuevo al Señor. Para que podamos aprovechar bien este tiempo de cuaresma, para no dejar caer en saco roto la gracia que Dios desborda en nosotros durante este tiempo, debemos de tener la oración, el ayuno y la limosna. La iglesia nos ofrece 3 medios de los que ya habla Jesús en el Evangelio que escuchamos hoy: la limosna, la oración y el ayuno. Cuando los vivimos debidamente, son instrumentos que nos ayudan a acercarnos más a Dios, a vaciarnos un poco de nosotros mismos, para que podamos escucharle a Él, para que podamos estar cerca de Él. La limosna, que no es solo dar a un pobre algo de dinero que nos sobra, sino es dar de lo nuestro, darnos a nosotros mismos. Nos ayuda a desprendernos de tantas cosas que obstaculizan nuestro camino hacia Dios. La oración, que no es solo repetir unas frases que nos hemos aprendido de memoria, sino que es el trato frecuente de amistad con el Señor. Escucharle y hablar con Él nos ayuda a abrir nuestros oídos a la palabra, conocer más de cerca el misterio de Dios, entrar en diálogo con el Señor y finalmente el ayuno, que no es solo comer menos, como si se tratase de una dieta para adelgazar, sino que es privarnos de tantas cosas que nos distraen, nos ayuda a buscar solo lo que es necesario. Es decir, nos ayuda a poner nuestra total confianza solo en Dios. Estos medios vividos no por sentirnos bien con nosotros mismos, ni para que los demás nos aplaudan, sino vividos en el silencio donde solo Dios nuestro Padre nos ve. Nos acercarán más al Señor y nos devolverán la amistad con Él, que hemos perdido a causa de nuestro pecado. Y así como dice el Papa Francisco en el mensaje, para la cuaresma de este año podremos volver a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón. Es decir, amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad. Ahora, cuando sea que nos impongan la ceniza sobre nuestra cabeza, que este gesto no se quede en un gesto vacío, sí, no en un gesto supersticioso a través del cual buscamos una recompensa mágica, que sea en verdad una muestra de nuestra disposición a comenzar el camino de la cuaresma. Es tiempo favorable para reconciliarnos con Dios. Él nos llama a la conversión, que esta cuaresma no sea una más de nuestra vida, sino que sea una oportunidad para acercarnos todavía más al Señor, que es compasivo y misericordioso, y a este deseando darnos su amor desde la cruz de su Hijo Jesucristo, como celebramos dentro de 40 días de la Pascua.
La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Se nos invita a abandonar el camino destructivo del pecado. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación, escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios. La causa de todo mal es el pecado que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto. Se trata del pecado que lleva al hombre a considerarse el Dios de la creación, a sentirse dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés en detrimento de las criaturas y de los demás. Cuando vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y a las demás criaturas, y también hacia nosotros mismos, al considerar más o menos conscientemente que podemos usarlos como nos plazca. Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la resurrección, está claro que la lógica del todo y ya del tener cada vez más acaba por imponerse. La Cuaresma nos dice, el Papa es su mensaje para este año, es un signo sacramental de la conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual de su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. El Evangelio de Mateo nos ofrece estas mismas herramientas, 3 actitudes para renovar nuestro seguimiento de Jesús: el ayuno, la oración y la limosna. Miércoles de ceniza, miércoles de conversión. Del acuérdate, hombre, de que eres polvo y en polvo te convertirás. Al convertirte y creer en el Evangelio, hay mucha distancia tecnológica y pastoral. Durante siglos, el miércoles de ceniza y el comienzo de la Cuaresma era un día pensado, sobre todo, en el día de la muerte y la salvación eterna. Hoy en día, la Iglesia quiere que en este día hagamos sobre todo un propósito de conversión y de ser fieles al Evangelio de Jesús, mediante una verdadera conversión del corazón. Así debemos entender las lecturas de este día. Hermanos, en esta Cuaresma el Señor nos invita a la conversión, a que nos despojemos de nuestras vestiduras, a que nos reconciliemos con las personas que no estemos bien. Nos invita a que empecemos a caminar con Él estos 40 días en armonía con Él, para podernos reconciliar con Él en nuestra privacidad. Es lo que en esta Cuaresma el Señor nos invita.